El día de hoy quiero compartir algo que durante estos días hemos estado aprendiendo, bueno, principalmente yo, junto con el grupo de jóvenes. Estamos tratando de dar seguimiento y de leer un poquito, algunos capítulos día a día. Y el día de ayer terminamos el libro de Lamentaciones. Leímos ya todo el Nuevo Testamento, ya venimos todo el Antiguo Testamento y ya nos quedan muy poquito. Estamos prácticamente a 127 capítulos de terminar de leer la Biblia completa. Y más o menos unas 130, 131 páginas creo que son las que hacen falta de que pasemos los ojos y estaremos terminando de leer la Biblia, que ya nos tardamos un poquito, pero cada vez vemos más próximo el final. Ahora, terminando de leer no quiere decir que ya nos vamos a relajar y vamos a descansar, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir leyendo. La propuesta que hay con los chicos es de que ahora la podamos leer de manera cronológica, de acuerdo a los tiempos en cómo se fueron viviendo y de cómo está esa línea cronológica, esa línea de tiempo en la cual está escrita la palabra del Señor. En estos días pasados, semanas pasadas, estuvimos leyendo sobre el profeta Jeremías, el cual escribe los dos libros, Jeremías y Lamentaciones. Este libro de Jeremías cuesta un poquito a veces para muchos el leerlo, el entenderlo, porque es de los pocos que no está escrita de manera cronológica. O sea, de repente inicia con una cosa y se salta a otra y regresa, y es un poquito complicado. Pero cuando hemos leído un poquito la historia de los reyes, en Reyes y en Primera y Segunda de Crónicas, nosotros ya más o menos nos damos cuenta o nos damos una idea de por dónde va el asunto y ya le podemos entender un poquito más a Jeremías. Y este profeta es un profeta en el cual no tuvo un trabajo nada, pero nada fácil. Yo creo que de todos los profetas que he podido conocer un poquito, que he podido leer en ellos, en sus libros, creo que uno de los más complicados, ¿sí?, de los más difíciles, fue Jeremías. Pero vamos a orar en esta mañana para que Dios sea quien nos dirija, quien Dios dé su palabra y que sea Él quien dé el entendimiento a cada uno de nosotros, para que posteriormente también demos cumplimiento a la instrucción que Él nos da. Bendito Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te alabamos. Gracias, Padre, porque hasta este día tú has guardado nuestras vidas. Gracias porque hasta este día, Señor, tu mano ha sostenido cada una de nuestras familias. Hasta este día, Señor, no hemos sido consumidos porque tus misericordias han sido grandes para cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos y, Padre, que abramos también nosotros nuestros corazones para guardar, Señor, esa palabra y ponerla por obra. Bendice, Señor, este tiempo y que podamos después de ello darte la gloria y la honra de la que eres digno. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Y les estaba comentando un poquito acerca de este profeta llamado Jeremías. Jeremías inicia su ministerio siendo muy joven. De hecho, él tenía un ministerio de sacerdocio, pero en ese ministerio que él tenía de sacerdocio, Dios lo apartó y lo llamó a otro ministerio para ser profeta. Ahora, un sacerdote y un profeta, pues podemos decir que un profeta podía estar en otro nivel, ¿sí?, como en una categoría mejor, nosotros lo podríamos catalogar así. Pero cuando Jeremías
recibe esa invitación de parte de Dios para ser un profeta, no fue tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas que Jeremías tenía que anunciar al pueblo no eran nada agradables, eran para mal. Y a ninguno de nosotros nos gusta dar malas noticias. Cuando nos corresponde dar una buena noticia, vamos ansiosos, ¿sí? Hasta nos volvemos chismosos. Llegamos con ansia y queremos que rápidamente la gente pueda conocer la buena noticia, ¿sí? Cuando hay un beneficio individual o colectivo, queremos hacer extensivo esa información. Pero cuando hay una mala noticia, usted no quiere hablar. Yo no quiero decir ninguna palabra. ¿Por qué? Porque sé que no le va a agradar a la persona. Es más, no me agrada a mí el saberlo y menos el tener que comunicarlo. Sin embargo, esa fue la tarea que Dios le dio a Jeremías. Solamente decirle que al pueblo iba a venir sobre él un juicio. Hasta ese tiempo, Judá se había mantenido firme. Había tenido gente que quería invadirla, gente que quería tomarlo prisionero, pero Dios hasta ese momento siempre lo había liberado, siempre lo había sostenido. Josías, en el cual es el tiempo en el que el profeta Jeremías inicia su ministerio, fue el último rey que buscó a Dios. Empezó desde muy niño, prácticamente 8 años después empieza a buscar a Dios después de iniciar su reinado. Y empieza a hacer reformas en las cuales ese pueblo de Judá que se había aislado, que se había separado de su Dios, ¿sí? Lo que Josías empieza a hacer es a darles de nuevo a conocer la palabra del Señor. Yo considero y creo, no lo dice aquí la palabra del Señor, pero creo que Jeremías fue parte fundamental también de este trabajo en las reformas de Josías. Los profetas siempre estaban ahí al pie del cañón, como decimos nosotros, insistiendo ante las autoridades, insistiendo ante los reyes, cuál era la palabra de Dios para el pueblo. Nunca dejaron de insistir. Es más, si usted lee todos estos capítulos, que son 52 capítulos del libro de Jeremías, siempre va a encontrar que Dios dice: jamás dejé de dar palabra a mi pueblo. En todo tiempo estuve hablando. Nunca cesó de darse palabra. Al menos 3 veces usted lo va a encontrar, esas mismas palabras, esa misma frase: nunca cesó la palabra. Jeremías lo dice pasado 23 años de su ministerio, que hasta ese día, ¿sí?, no había parado de darle al pueblo la palabra de Dios. Pero Jeremías, con este rey Josías, tuvo tal vez el mejor tiempo de su vida. Pero después de que Josías murió, viene un rey, el cual empieza a hacerle la vida prácticamente imposible. Joacim, que durante 11 años empieza a desechar a Jeremías, a no escucharlo, a estorbarle, es más, llevándolo a la cárcel. Después viene uno de sus hijos, Joaquín, el cual solamente dura en el reino 3 meses. Y al final del reino de Judá viene el rey Sedequías, el último rey sobre Judá. Y si contamos más o menos el tiempo que el profeta Jeremías estuvo hablando a Judá, fue un aproximado de 40 años. 40 años de tener un ministerio, de tener un trabajo, un servicio, de decirle al pueblo que venía una destrucción para él. Ahora, yo les digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque el mensaje principalmente era: no luches contra el enemigo, no luches contra aquel que quiere gobernarte, únete a él, únete al enemigo.
Nosotros no aceptaríamos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por tradición tal vez tenemos la idea, el mensaje de un Dios que nos ama. Ese era el mensaje que el pueblo de Judá tenía, de un Dios que los sacó de la tierra de Egipto para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, de un Dios que los iba a sostener en todo tiempo. Judá pensó en que jamás podría venir un mal sobre de ellos porque había una promesa de parte de Dios. Ahora, es cierto que Dios da promesas a nuestras vidas, pero también dentro de esos privilegios que Dios nos da, también hay responsabilidades, hay cosas que nosotros tenemos que hacer en respuesta a ese privilegio. Y en esa responsabilidad que el pueblo de Judá tenía, nunca la cumplió. Sin embargo, vemos a lo largo de todo el libro de Jeremías un Dios que tiene paciencia, un Dios que sí se molesta, se enoja y le dice a Jeremías, ve y diles. Pero vemos un Dios ahí que trata de mantener, trata de que su pueblo recapacite y reaccione ante el llamado que Él les está haciendo. Hoy vamos a ver un poquito acerca de un mensaje que se le da a Johanán en el capítulo 42 de Jeremías. Leo les estaba comentando un poquito el contexto de la historia de Jeremías. Y si usted ve un poquito del otro lado de su Biblia, en el capítulo 40, bueno, en la mía es una Reina Valera 1960, así está. En el capítulo 40 dice Jeremías y el remanente de Gedalías. Gedalías, después de que Judá es llevado cautivo a Babilonia, el rey Nabucodonosor pone ahí a alguien que esté por encima de todas las ciudades de Judá. Este hombre se llamaba así, Gedalías. Era un hombre en el cual era un hombre pacífico, familiar de alguien que fue en un tiempo amigo del profeta Jeremías. Pero creía todavía como que en la paz que podía obtener en Judá. Johanán vino con Gedalías y le dicen, necesitas cuidarte, porque Ismael quiere quitarte la vida. Gedalías no creyó esta palabra. Y sin embargo, un día este hombre, Ismael era un hombre que supongo que fue un guerrero, un hombre de guerra del pueblo de Judá, pero cuando Judá fue invadido por Babilonia, mucha gente de Judá, hombres de guerra, corrieron por todos lados, se esparcieron, huyeron de Judá para no morir a espada, para no ser llevados cautivos. Y después de que ya Gedalías estaba sobre las ciudades de Judá, vinieron muchos otra vez a reunirse con el pequeño remanente que había quedado en Judá. El pequeño remanente que quedó fue gente sin mucha preparación, gente en su mayoría pobre. Y de ahí vino Ismael, hombre tal vez con mayores capacidades, y habló sobre ellos y como que hizo un pequeño grupo, ¿sí? Tal vez les contó alguna historia en la cual podían resurgir nuevamente como una nación, como un pueblo fuerte. Y vienen contra Gedalías y lo matan. Pero cuando matan a Gedalías, Ismael se da cuenta del error que ha cometido. Entonces agarra al pequeño remanente y quieren huir hacia Egipto. Quieren esconderse. ¿Por qué? Porque sabe que el rey Nabucodonosor, un rey fuerte de un imperio potente, la mayor potencia en aquel tiempo, iba a venir, iba a destruirlo. Sin embargo, otro hombre, como lo vemos ahí con Johanán, va y sigue a Ismael y trae consigo a ese pequeño remanente que había llevado Ismael y lo trae nuevamente a Judá. Y cuando vienen a Judá, empieza la historia aquí en el capítulo 42. El tema de esta mañana, yo le he puesto, aprendamos de la disciplina.
¿Y por qué pongo este tema? Porque yo les he comentado un poquito de la historia de Israel y principalmente sobre este tiempo de Jeremías. Ya en este tiempo en el cual Jeremías vivió, ya hubieron ocasiones en el cual pueblos vinieron sobre Judá e hicieron estragos en este pueblo. Habían pasado ya por algunos procesos de disciplina, sin embargo, la mayor disciplina que ellos recibieron fue cuando Babilonia vino y llevó cautivo a sus habitantes. Ahora, cuando Babilonia vino a Judá, no fue en son de paz y de ríndete. No, vino y destruyó. Vino y acabó, solamente tomó de lo mejor, de los hombres que tenían mayores capacidades, los que estaban más preparados, ¿sí? Solamente llevó cautivos a una pequeña parte de Judá hacia Babilonia. Y a la mayoría que ellos tal vez pensaron que podían desecharlos, que no les servían de mucho, lo dejaron en Judá. Y de ese pequeño grupo, ¿sí?, liderados ahora por este hombre llamado Joanán, vienen delante de Jeremías. Todos nosotros, sin duda alguna, cuando pasamos por un proceso difícil, cuando pasamos por una prueba, siempre vamos a buscar una alternativa que esté fuera de nuestras posibilidades, y en la mayoría de estas cosas nosotros le llamamos Dios. Cuando usted ha hecho todo lo posible por salir de algún asunto y no puede salir de ello, no le ha dado resultados, su última opción es Dios, ¿cierto? Siempre, como hombres, como personas, normalmente se hace así. Y no era la excepción en el pueblo de Judá. Viene Joanán con aquel grupo y dice en el capítulo 42, a partir del versículo 1, dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, todo el pueblo. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos. Este pueblo vino a buscar a Jeremías. Sabían que Jeremías era un hombre de Dios, que era un profeta. ¿Por qué? Porque se había cumplido todo lo que Jeremías les dijo en días anteriores. Y ahora vienen tratando de buscar un consejo de parte de Dios. En las crisis de fe que nosotros pasamos, nuestra opción es Dios. Hoy en día nosotros estamos pasando crisis de fe. Tal vez la vez anterior que compartía un poquito acerca de cuando Dios termina con el pueblo, las 11 tribus del pueblo de Israel, decía que en esos momentos de crisis muchos buscamos o buscan a Dios. El problema a veces que nosotros tenemos, y principalmente en lugares donde el problema no es muy fuerte, es de que no creemos en que algo malo pueda sucedernos. Y yo lo comento, por ejemplo, aquí en la ciudad han incrementado últimamente los casos de esta nueva enfermedad del COVID-19. Pero no vemos a la gente tal vez muriendo en las calles. Nuestros vecinos tal vez los vemos todavía. Poca gente vemos que muere. Tenemos una ciudad de 75,000 habitantes, de acuerdo al último censo, un poquito más. Pero no vemos tantas muertes como nosotros de repente escuchamos en algunos países. Pero si viésemos un problema más complicado, yo creo que muchos estarían buscando a Dios, tal vez no porque nazca en su corazón, sino tal vez solamente por salir del problema, por salvar su vida. Ahora, esa no es la razón por la cual debemos de buscar a Dios, el salir del problema, pero normalmente así se hace. Y está este pueblo consultando a un profeta para que Dios les dé
qué es lo que ellos tienen que hacer. Dice el versículo 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Fíjese, la pregunta que ellos hacen es buena. Este hombre busca al profeta para que este profeta consulte a Dios. El propósito por el cual nosotros debemos de acercarnos a Dios debe de ser el correcto. Y el pueblo de Judá, este pequeño remanente, estaba en lo correcto. Estaba consultando para que Dios le dijera qué es lo que ellos deberían de hacer. En el versículo 4 dice el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, lo enseñaré, no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, y a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Fíjense que en el principio, el deseo del corazón de este pequeño remanente es bueno, sí. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener cuando nos acercamos a Dios, cuando nosotros le buscamos en oración. ¿Qué actitud? El que si le pedimos algo, vamos a responder de acuerdo a lo que Él nos indique. Dios tiene ahí a un hombre llamado Jeremías. Y también aprendemos acerca de la actitud que debe de tener un siervo, un hombre que dice buscar a Dios. Cuando este pequeño remanente viene a Jeremías y dice, ve ahora y ora a tu Dios y pregúntale qué debemos de hacer. Después de 40 años, tal vez alguien tendría que estar cansado, fastidiado, y tal vez tendría que dar una respuesta. Te he hablado 40 años. 40 años de mi vida he dedicado para hablarte el mensaje de Dios y hasta el día de hoy tú no has obedecido. Podría de haberlo dicho, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías, teniendo también amor de Dios, teniendo un corazón de siervo, dice, está bien, espérenme, voy a ir a consultar a Jehová. Voy a buscar la palabra que Él tiene para ustedes. Ahora, cuando uno busca de corazón a Dios, mis amados, la respuesta de Dios no tarda mucho. ¿Sí? Cuando de corazón se busca a Dios, la respuesta viene pronto. La palabra del Señor nos dice que 10 días después, Jeremías vino a este pequeño remanente y les dijo qué es lo que tenían que hacer. Ahora viene con un mensaje que les dice, no teman al rey de Babilonia. No le tengan miedo. Dice en el versículo 9, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviaron para presentar sus ruegos en su presencia. Si se quedan quietos en esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienen temor. No teman de su presencia, ha dicho Jehová, porque con ustedes estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de ustedes misericordia, y Él tendrá misericordia de ustedes y los hará regresar a su tierra. Hay una palabra hermosa, bonita. Primero, a veces no nos gustan todas las cosas que Dios nos da, que Dios nos dice. Primero, tal vez ellos
querían tener una palabra, una promesa de que Dios iba a estar con ellos y ahora se iban a levantar en armas, se iban a conquistar Babilonia y iban a poder ayudar a aquellos que se habían llevado cautivos a regresar a Babilonia. Sin embargo, vemos que el mensaje no era así. Es verdad que este pequeño remanente tenía miedo de esa potencia llamada Babilonia. Pero viene un mensaje de aliento, de esperanza de parte de Dios. No tengan miedo, no tengan miedo, porque yo estoy para librarlos. Muchas veces no podemos ver circunstancias favorables a nuestro alrededor, pero ojo, cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos que aferrarnos a esa promesa que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él siempre ha cumplido todo lo que ha dicho. Sea bueno para nosotros o sea malo. Y en este caso dice, no teman de la presencia del rey de Babilonia, al cual tienen miedo. No teman de su presencia, ha dicho Jehová, porque con ustedes estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Ahora, debo de entender que cuando yo busco a Dios, cuando busco su presencia, esa presencia de Dios elimina todo el miedo que puede haber en mí. Si de verdad busco a Dios, esa presencia suya elimina todo el miedo. Ahora, si yo no le creo, si me niego a creer lo que Él me dice, ese mismo miedo va a venir y se va a cumplir sobre mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque Dios conoce a cada uno de nosotros y Dios conoce nuestra condición. Dios conocía a este pequeño remanente. Y había de dos formas, de dos sopas, como decimos. El obedecer o hacer lo que bien te parezca. Dios les dio la primera. Quédense aquí. Quédense en Judá. ¿Sí? Yo aquí los voy a librar. Pero tienen otra opción, la cual ya habían tenido un intento de irse hacia Egipto. Dice, si ustedes van hacia Egipto, va a venir espada sobre ustedes. Y cuando venga la espada sobre ustedes, no va a quedar más que unos cuantos que logren escapar. Fíjense, en Dios todavía no dice todos definitivamente van a quedar exterminados ahí. Todavía da la oportunidad de unos cuantos puedan escapar. Pero les dice que no vayan a Egipto. No vayan a Egipto. En el versículo 13 dice, mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro Dios. Fíjense, cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos crisis, nosotros normalmente hacemos promesas. Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú me salvas, yo te prometo que ahora sí le voy a echar ganas. Yo te prometo que ahora sí te voy a buscar. Yo no he leído nunca la Biblia, pero ahora sí lo voy a hacer. Yo nunca oro, pero ahora sí lo voy a hacer. Y eso nosotros lo hacemos como para salir del paso. Lo hacemos para salir de nuestra necesidad. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas líneas en este capítulo, vemos que lo que Dios nos pide no es de que hagas promesas, no es de que hagamos promesas, sino que obedezcamos. Porque esa es la intención en una primera instancia. Decía el versículo 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y también dicen, y que sea Dios testigo entre lo que nosotros hoy te estamos diciendo. Fue lo que dijeron a Jeremías. Promesas que no estamos dispuestos a cumplir. Ahora, cuando nosotros
Dice en el versículo 19, Jehová habló sobre ustedes, oh remanente de Judá, no vayan a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. No vayan a Egipto. Yo les decía hace un momento, tenemos dos opciones: obedecer a Dios o hacer lo que mejor nos parezca. Pero siempre vamos a encontrar en medio de las decisiones la palabra de Dios advirtiéndonos que el camino que nosotros estamos tomando no es el correcto. Siempre vamos a darnos cuenta, amados, que hemos optado el camino correcto cuando obedecemos a Dios. Pero cuando no tomamos su consejo y tomamos la decisión que nosotros decidimos nos parecía mejor, siempre vamos a obtener la advertencia de regresar al camino correcto, de regresar a la verdad. Sin embargo, cuando no lo hacemos, el resultado siempre va a ser devastador. El pueblo de este pequeño remanente tomó la decisión de ir a Egipto. Y estando en Egipto, dice en el 43, versículo 4, bueno, desde el 2, dice: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Ahí entendemos que muchas veces vamos a desechar las cosas que a nosotros no nos gustan. Solamente vamos a tomar como de parte de Dios aquello que nos agrada. Y si no, vamos a hacer como hizo este pequeño remanente, dice en el versículo 4, no obedeció. Pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Y dice en el 5, sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones de donde habían sido echados para morar en la tierra de Judá, a hombres, mujeres, niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. Ahora, no solamente fueron ellos arrasaron con todo. También se llevaron a Jeremías y a Habacuc, el escriba, el ayudante, el amigo de Jeremías. A veces usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué culpa tenía Jeremías? ¿Por qué tenía que ser arrastrado junto con este remanente? No tenía culpa. No tenía ninguna razón por la cual él tenía que ir a Egipto y la espada viniera sobre ellos. Pero nuevamente ahí está el amor de Dios. Tenía que haber alguien que siguiera hablando a ese pequeño pueblo, que siguiera dándoles palabra, que siguiera insistiendo. Fíjense cómo Dios hasta el último momento de nuestra vida está hablando a cada uno de nosotros. El profeta fue llevado ahí cautivo, fue llevado a Egipto. Yo no sé cómo él muere. Algunos historiadores dicen que él muere apedreado. No tuvo una muerte justa, grata. No lo sé, aquí no lo dice en la palabra del Señor. Pero hasta ese momento Jeremías siempre terminó hablando la palabra del Señor. Jeremías durante 40 años estuvo hablando y dando un mensaje. 40 años. Durante estos años en el cual desde que él inició su ministerio fue llamado a una vida muy solitaria. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, tú no vas a poderte casar. Lo que viene después es un juicio y va a haber mucho sufrimiento. Jeremías, no te cases. Le dijo Jeremías, no tengas vida social. Si tienes fiesta en casa de tus padres,
en casa de algún familiar, no vayas. Si alguien se muere, tampoco vayas. Tú mantente aparte. Jeremías se la pasó solo. Había muy poca gente que le aceptaba, muy poca gente que le ayudaba. Y esa gente que le ayudó, también Dios le recompensó. Pero hasta el final de los días, dice en el 44, Jeremías profetiza a los judíos en Egipto. Ya están en Egipto. Dice en el versículo 14, 45, 14. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar ahí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiran ellos para habitar ahí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has dado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la obra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Esa es la historia de la mayoría de los seres humanos, que cuando las cosas nos van bien, atribuimos esas bendiciones a alguien que no las otorga, que han venido a nuestra vida solamente por la misericordia de Dios. Sin embargo, cuando oímos de parte de Dios que algo malo vendrá a nosotros, decimos: no es cierto. Un Dios que es de amor no puede traer un juicio así de fuerte contra nosotros, porque Él es amor. Sin embargo, voy a hablar en específico a aquellos que han conocido a Dios, que han venido a los pies de Cristo y que en algún momento de su vida han regresado a Egipto. El mensaje de nuestro Dios es de que en algún momento Él te ha aceptado por hijo. Pero su palabra dice que Dios al hijo que ama, disciplina. Y si tú has pasado por un momento de disciplina, tienes que aprender de ello. Porque a través de esa disciplina un Dios sigue llamándote. Dios sigue atrayendo tu vida nuevamente a sus pies. Y es momento de responderle como Él indica, como Él quiere. Porque si no, vendrán cosas devastadoras para tu vida. Es tiempo de dejar de atribuirle todos esos beneficios que Dios te ha dado, todas esas muchas veces que Dios te liberó de muchos males, y que hoy en día reconozcas que solamente ha sido Él quien te ha librado. Muchos de nosotros no merecemos que hombres de Dios tengan que sufrir por nuestra causa, que hombres de Dios tengan que sufrir por la forma de vida que nosotros llevamos como consecuencia de nuestra desobediencia, y que Dios siga manteniendo a estos hombres ahí en medio de dolor, en medio de llanto, sufriendo por nosotros al vernos consumirnos en el pecado y mantenerse ahí. Alguien que ama, no le es fácil ver a alguien sufriendo. Alguien que ama, no le es fácil ver a alguien que se está yendo al mundo, que se está alejando de Dios.
alguien que ama, prefiere estar ahí insistiendo, aun cuando pueda recibir grandes beneficios. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo a Judá, envió a su gente y le dijo, y encontraron a Jeremías. Y dicen: Jeremías, tú has hablado en el nombre de tu Dios y todo lo que tú has dicho, Jeremías, es verdad. Tú le insististe en el pueblo a que se rindieran. Tú insististe al pueblo en que no luchara y no lo hicieron. Jeremías, escoge en dónde quieres vivir. ¿Quieres ir a Babilonia con nosotros? Mira, ahí vas a estar a la mesa del rey. Tú vas a tener tal vez hasta un puesto ahí político, un puesto especial, un puesto de gobernante. Pero si no quieres ir, Jeremías, no hay problema. Tú puedes regresar con Gedalías, a quien el rey ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y estar ahí tranquilo. Hermanos, Jeremías tomó tal vez la peor decisión humanamente, o que pudiese tomar un beneficio para sí. ¿Por qué? Por amor de Dios y por amor del pueblo. Es tiempo de que nosotros, agradeciendo, podemos agradecer a una persona por el esfuerzo, el sacrificio. Pero cuando nosotros comparamos el esfuerzo y el sacrificio que hizo Jeremías comparado con el que nuestro Señor Jesucristo hizo, es nada. Pero pongo una dimensión que nosotros podamos entender con una persona, con un hombre, en el cual nosotros podemos entender. Pero si no podemos entender a este hombre, menos podemos entender a Dios, a Jesucristo. Pero es tiempo de buscar a Dios. Si usted pasó por un proceso difícil, aprenda de esa disciplina. Y si no lo ha pasado, no espere llegar a ello, porque no va a ser grato para nosotros. Es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de volvernos a Él, y Él se volverá a nosotros. Bendito Dios, te agradecemos, Padre, por ese grande amor que has tenido sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos porque hasta este día, Señor, tú has soportado, Señor, nuestras vidas. Has soportado nuestras cargas, nuestro pecado, has soportado toda la idolatría, Señor, de nuestro pueblo. Padre, no merecemos hombres y mujeres que te sirven, hombres y mujeres que hablan de tu palabra y que nos motivan, Dios, a buscarte, que motivan, Señor, nuestras vidas a volvernos a ti, que nos exhortan, Señor, cada día. Padre, no los merecemos, como tampoco merecemos, Señor, que tus ojos y tus oídos aún estén puestos, Señor, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestro país. Merecemos juicios, merecemos enfermedades, merecemos perder la vida y aún cosas mayores. Pero gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana yo sé que hay mucha gente que tal vez sienta coraje en su vida porque no ha podido buscarte como debe. Pero también tiene el deseo, Dios mío, de hacerlo, de buscarte con todo su corazón. Y como hemos visto en esta mañana, tú respondes a esas oraciones. Pero, Señor, que esas oraciones tuyas no nos conduzcan, o esas oraciones hacia ti no conduzcan a un mayor pecado en nuestras vidas, tomando actos de desobediencia. Al contrario, que corramos, Dios mío, que nos apresuremos a obedecer, que nos esforcemos a obedecer cada palabra, Señor,